Hola, buen día, ¿cómo andan? Bienvenido. Bueno, a ver, ustedes han hecho esto justamente, que es un análisis de la evolución del financiamiento educativo en nuestro país. Primera conclusión que ustedes abordan con este estudio. Sí. Bueno, como bien decía, este nuevo informe Argentinos por la Educación lo que hace es analizar cómo evolucionó la inversión en el tiempo, ¿no? En esta serie histórica. Vale aclarar que esto es con respecto a el porcentaje del PBI y en valores reales, ¿sí? Sí, Para poder hacer una comparación exacta. bien. La primera conclusión y que hay que sacar, que desde 1980 a 2022 el Estado aumentó la inversión en educación en términos reales, Ujú. y la inversión que realizan las provincias aumentó un 292%, mientras que la inversión de nación creció un 30%. Sí, En este sentido es importante destacar que, bueno, 3 de cada 4 pesos invertidos en educación, es decir, el 78%, son ejecutados por las provincias, y 1 de cada 4, el 22% por nación, ¿no? sí, Esto, por ejemplo, en los años 80 era 1 a 1, es decir, las provincias tenían a cargo el 55% del gasto educativo. sí. Después vino la Ley Federal de Educación en los años 90 y esto se empezó a revertir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos la buena noticia, que es que venimos mejorando en lo que tiene que ver con inversión educativa. Lo malo, podríamos decir, es que desde que está la ley de financiamiento educativo, Sí. recordamos a los televidentes en el año 2006, cuando salió esta ley, que lo que hacía es establecer un piso de inversión educativa del 6% del PBI. Bueno, Sí. esto se cumplió solamente un año, en el año 2015. Entonces, bueno, ahí tenemos una deuda como sociedad de poder cumplir con este financiamiento. Eh, y para nosotros es muy importante, primero porque es una ley, es decir, se votó en el Congreso por todos los representantes Claro. argentinos, y al Sí. mismo tiempo la cuestión del financiamiento no es lo único en la educación, pero es una condición necesaria, ¿no? Por Estamos supuesto. teniendo muchos problemas, y lo vemos en otros informes argentinos por la educación, con el que tiene que ver con la calidad educativa, y lo que decimos es el financiamiento tiene que ser una condición necesaria para poder proyectar políticas públicas. Exacto. Te quería consultar porque sé que el estudio también lo aborda, la Sí, diferencia con el financiamiento para el sector de la educación superior, que hoy está en sí, tema justamente a raíz de totalmente. los pedidos que se están haciendo desde las universidades en general. ¿Qué es lo que han Ujú. observado ustedes en este análisis que hicieron? Contempla, reiteremos, hasta el año 2022, ¿no? 2022, Bien, exactamente. Esto es importante aclararlo. Seguramente en las próximas semanas vamos a estar haciendo un informe en relación a lo que tiene que ver con el presupuesto y, bueno, y un poco más la situación actual, ¿no? sí. Pero bueno, esta serie histórica que va hasta el 2022, también lo que se puede ver en cuanto a lo que me preguntabas de los niveles educativos, Mm. fue que hubo como una distribución desigual, donde fue mayor para la educación superior el aumento del Ajá. 226% y para las escuelas o el nivel básico del 163%, ¿no? Sí, Esta diferencia acumulada entre 1980 y 2022 es de 63 puntos ¿no? porcentuales. sí. Esto también tiene que ver, obviamente, con la creación de nuevas universidades, con que también aumentó la matrícula en la universidad. Lo Sí. que nosotros acá decimos, y obviamente conocemos la situación de crisis que está viviendo actualmente el nivel superior, pero acá también decimos que es importante que el crecimiento en la inversión en la educación básica también se dé de la misma manera, ¿no? Además sabemos que es la base del sistema educativo y que al mismo Sí. tiempo lo que no se haga en los primeros años también termina repercutiendo en el nivel superior. Y también teniendo en cuenta que la educación básica es aquella que además de ser obligatoria es la que tiene más cobertura, es decir, llega a todas las clases sociales. Sí. Entonces es muy importante para nosotros que se ponga realmente foco y que en este caso, después de la Ley Federal de Educación, de la educación básica pasó a las provincias, que el Estado Nacional vuelva a tener un rol, ¿no? En lo que tiene que ver con inversión educativa. Como te decía hoy, 1 de cada 4, el 22%, 1 de cada 4 pesos lo invierte Nación. Entonces ahí tenemos que también poner foco en que Argentina vuelva a tener un proyecto educativo de país
donde Nación tenga también un rol importante, más allá de la responsabilidad legal de las provincias, ¿no? Sí. Bueno, mirá, hoy justamente el análisis, ¿no?, desde el gobierno nacional está haciendo incluso traspasar algunas responsabilidades en cuanto a lo presupuestario a las provincias, ¿no? Hablando de la educación superior. Digo, se aleja un poco de este objetivo que plantean ustedes. Sí, totalmente. Inclusive hay también algunas cuestiones con relación a esto de la ley del 6% del PBI y demás. Sí. Pero bueno, ya vamos a estar haciendo un informe pronto en relación a la situación actual. Lo que sí tenemos que decir es que también Argentina ha tenido una situación procíclica, es decir, la inversión en educación va muy atada a la situación económica del país, Claro. donde no hay una estrategia contracíclica donde se pueda, digamos, ahorrar en momentos de bonanza para poder tener algo más sostenido y estable en el tiempo. Cuando nosotros, cuando ustedes puedan ver en el informe que pueden encontrar en nuestra página argentinos.educación.org, ven los gráficos, y los gráficos son muy claros en relación a cómo se dan los picos de inversión en los momentos de bonanza económica y cómo eso no es estable según la situación del país. Entonces tenemos que tratar de lograr una estabilidad. Las provincias después de los años 90 han tenido una recarga en cuanto a su responsabilidad con la educación, y lo que ha hecho esto es consolidar las diferencias. ¿Sí? Cuando vemos los resultados educativos, provincias como las del noreste, noroeste, siempre tienen resultados más a la baja que las provincias del centro del país. Esto es muy injusto para los chicos que viven en esas provincias. Entonces, bueno, por eso es tan importante que Nación vuelva a tener un rol, ¿no? Porque justamente lo que ha sucedido es que se han consolidado las diferencias, no solamente entre provincias, sino también entre sectores de clases sociales, entre escuelas públicas, escuelas privadas. Tenemos un gran desafío. Nosotros hace poquito presentamos un consenso por la educación, la idea es que se puedan seguir sumando, además de los 200 referentes que firmaron este acuerdo, referentes de lo educativo, de los sectores sociales, del mundo académico, que se empiecen a sumar también aquellos que tienen responsabilidad, ¿no? La idea es que puedan ir firmando los diferentes gobernadores, el gobierno nacional y demás, para que, como pudimos hacerlo con la campaña de la alfabetización, vayamos por otros puntos donde tengamos que poner prioridad en la educación. Te quería consultar porque me decías que van a trabajar en un análisis también que tiene que ver con el presupuesto universitario en sí, a futuro. No, el presupuesto educativo en general. ¿No? En general. Sí, exactamente, poder ver cómo va a ser esa evolución en relación a la presentación del presupuesto y bueno, cómo se viene también desarrollando la ejecución de los presupuestos en Argentina. Tenemos algunos informes al respecto, donde vemos que el Ministerio de Educación ha tenido ahí en algunos años algunas bajas, que educación es mucho más, digamos, que el Ministerio de Educación, pero bueno, son cositas que hay que prestar atención, ¿no? Bien. Pablo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí está Pablo Mainer, uno de los referentes de Argentinos por